Observatorio Político Dominicano, OPD, es una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE, integrada por jóvenes profesionales que desde 7 unidades de observación auscultan la realidad sociopolítica dominicana de modo sistemático, integral y constante, con la finalidad de construir conocimiento para contribuir a elevar la calidad del debate público nacional e impactar en la calidad de las políticas públicas. Asimismo, uno de sus objetivos fundamentales es analizar temas vitales para promover el desarrollo humano y el fortalecimiento democrático de República Dominicana, basado en experiencias nacionales e internacionales. Y es precisamente este último objetivo el que nos reúne esta noche para llevar a cabo el conversatorio, el rol del Congreso en la democracia dominicana, a cargo del honorable senador Julio César Valentín. En este momento ofrecemos especial salutación a las distinguidas personalidades que nos acompañan. En primer lugar, al licenciado Víctor Villanueva, vicerrector del Instituto Global de Altos Estudios de Ciencias Sociales y Global. Al licenciado Harold Modesto Sánchez, director del Observatorio Judicial Dominicano. La licenciada Aida Montero, directora de la Biblioteca Juan Bosch. Y el licenciado Natanael Concepción, director del Observatorio Político Dominicano. A seguidas recibamos con un aplauso a la directora Aida Montero, que nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Muy buenas noches. Hoy estamos contando con una tarde-noche acogedora, en un día un poco lluvioso, pero que gracias a la participación de cada uno de ustedes, pues podemos estar aquí y aprovechar la noche para compartir junto a tan distinguidas personalidades y sobre todo contar con la presencia de nuestro distinguido senador, el amigo Valentín. Desde la Biblioteca Juan Bosch, pues nosotros siempre queremos apoyar iniciativas que fomenten el diálogo, la reflexión, el análisis en torno a temas de intereses globales que impactan nuestra sociedad y las sociedades en sentido general. Y quisiera de manera muy especial aplaudir esta iniciativa del Observatorio Político Dominicano, Diálogos, una iniciativa precisamente generada con ese deseo de crear espacios de reflexión y de conocimiento para apoyar el desarrollo institucional de la República Dominicana. Hoy, desde la biblioteca, desde el observatorio, desde el Global, desde FUNGLODE en sentido general, y de todas las iniciativas que se conjugan para idealizar este espacio donde nosotros podamos fluir, pues yo quisiera darle una cordial y afectuosa bienvenida, apoyar como siempre estos encuentros de interacción y de aprendizaje, y que ustedes se sientan en su casa y bueno, formalmente bienvenidos a este encuentro Diálogos, especialmente esta noche Diálogo Legislativo. Bienvenidos y muy buenas noches. Tras escuchar el mensaje de bienvenida de la ingeniera Aida Montero, directora de la Biblioteca Juan Bosch, a continuación escucharemos las palabras del director del OPD, licenciado Natanael Concepción. Gracias a todos por su presencia y su apoyo hoy, y a Aida por sus muy amables palabras de apoyo a esta iniciativa, que no hace el OPD solo. Es justo reconocer que lo hacemos con el apoyo de la Biblioteca Juan Bosch y con el apoyo de Radio FUNGLODE. Este es un nuevo espacio que estamos inaugurando hoy, por lo que ustedes forman parte de este pequeño momento histórico que estamos teniendo de inaugurar esta iniciativa hoy. Y como bien decía Aida, esta iniciativa busca, en el rol del observatorio, que es un rol de observación de los fenómenos sociopolíticos, nos preguntábamos algo, pero bueno, vamos a observar con telescopio, vamos a observar con lupa. Con telescopio se observa de una distancia muy lejos los fenómenos, con la lupa se observa de una cercanía y con una mayor profundidad. Y hemos dicho que vamos a observar con una lupa, y esa lupa nos ha llevado a acercar a los actores y a ofrecer este espacio
en el cual uno de los actores fundamentales que el observatorio observa es el poder legislativo. Entonces, ¿cómo lo observamos sin escuchar? ¿Cuál es la visión que tienen esos actores institucionales y personales? Esa razón nos ha llevado a inaugurar estos diálogos. Serán varios diálogos. Con el Poder Legislativo, este es el primero, lo inauguramos con un ilustre legislador, con un gran amigo, es presidente de la Cámara de Diputados, un senador muy destacado, además un pensador. Es uno de los políticos que además de su accionar político, ese accionar político viene acompañado de reflexión, de ideas. Con Valentín se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero ser en base a ideas. Es un político que ha demostrado que se puede hacer política en base a las ideas y por eso nos ha parecido que es el candidato ideal para inaugurar este diálogo, y a él también le agradecemos su presencia y su apoyo en esta inauguración de este diálogo. ¿Y por qué no inaugurarlo con el Poder Legislativo, que es un poder muy importante en el Estado? Estamos hablando de un órgano clave en la democracia, como el senador Valentín nos abundará. Es un órgano que ejerce unas labores de control, de representación, que son muy importantes para la democracia dominicana. Entonces, nos parecía que este diálogo había que iniciarlo por el Poder Legislativo y había que iniciarlo reflexionando sobre el rol de este órgano. Luego, en la segunda etapa de este diálogo, que serán los diálogos sucesivos que ocurrirán sobre este poder, tendremos entonces a comisiones de la Cámara de Diputados, comisiones del Senado, que vendrán a contarnos un poco los trabajos que hay, cuáles son las iniciativas que se hacen, pero no solo vendrán a contarnos, sino que ustedes tendrán la oportunidad de interpelarlo, tendrán la oportunidad de conocer qué hacen, de preguntarle, de interrogar, de conocer, y creemos que de esa manera, tanto del OPD, de la biblioteca, de FUNGLODE, del IGLOBAL, de todas nuestras instituciones, estamos contribuyendo a fortalecer un espacio de reflexión y un espacio que debe de ayudar a elevar una preocupación que ha estado en nuestro fundador y en la fundación del principio, que es elevar la calidad de nuestro debate. Porque si nosotros no logramos elevar la calidad del debate, no vamos a lograr que los actores públicos, que los actores que influyen en las decisiones enfoquen los problemas de manera adecuada. Que pasemos de los debates apasionados a debates más racionales. Que esa pasión tenga algo de razón también. Creo que ahí, como una entidad que se dedica a la observación y a la reflexión de estos temas, no podíamos dejar de hacer estos diálogos. Esto es lo que nos mueve esta iniciativa. Iniciamos con diálogo legislativo, próximamente tendremos un diálogo municipal con un actor municipal que nos contará cosas muy interesantes, tendremos un diálogo sobre políticas públicas, tendremos un diálogo con actores de sociedad civil y tendremos un diálogo sobre los temas de ciberpolítica más adelante, y tendremos también diálogos sobre temas de gestión pública. Es decir, sobre cada una de las áreas que observamos vamos a ir constituyendo estos diálogos. Y para ello hemos elegido este espacio con el apoyo de la biblioteca y hemos elegido el día jueves. Así que por favor en sus agendas vayan anotando los jueves, que con cierta frecuencia le estaremos invitando a estos diálogos y esperamos contar con su entusiasta participación. Dado que todos tenemos gran interés en conocer al senador, al conocer la propuesta y las visiones que nos trae el senador, no vamos a extender más, le damos las gracias a ustedes y les invitamos a que participen de manera muy entusiasta de esta iniciativa que inauguramos hoy y de los próximos diálogos. Así que muchas gracias y sean todos muy bienvenidos. Y pasamos a la coordinadora de la Unidad de Poder Legislativo, la licenciada Gaudí Crispín, quien nos resumirá un breve perfil sobre el honorable senador Julio César Valentín. Muy buenas noches a todos, damas y caballeros. Mi nombre es Gaudí Crispín, coordinadora de la Unidad de Poder Legislativo. La Unidad de Poder Legislativo del Observatorio Político Dominicano tiene por finalidad ser el instrumento de investigación en temas relacionados al poder legislativo de la República Dominicana, buscando en todo momento incrementar el debate sociopolítico nacional. Esta primera entrega del diálogo legislativo busca desglosar de alguna manera el rol del Congreso dentro de la democracia dominicana. ¿Y qué mejor persona para hacerlo? Pues que una figura política que ha desempeñado importantes funciones en ambas cámaras del Congreso dominicano. Les cuento que él es senador por la provincia de Santiago para el periodo 2010-2016 y también fue presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana en el periodo 2006-2010. Fue electo diputado en representación de la provincia de Santiago desde el año 1998 durante 3 periodos consecutivos. Es licenciado en Derecho con posgrado en Derecho Internacional, Arbitraje, Relaciones Internacionales y Diplomacia, así como en Comercio Exterior. Tiene una maestría en Ciencias Políticas para el Desarrollo. Ha participado en diversos cursos, seminarios y eventos internacionales
de elevado perfil académico y científico en diversos países. Además de su labor como congresista, ha ocupado varias funciones públicas de importancia. También ha sido presidente del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, y actualmente es miembro del Parlamento para la Acción Global. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro exponente, el senador Julio César Vallejo. Buenas noches, apreciadas, distinguidos y distinguidas autoridades de nivel global, público presente, amigos y amigas. En primer lugar, expresar mi gratitud por la distinción de invitarme a compartir algunas consideraciones sobre un tema que estimo relevante, como es la función o las funciones, los roles del Congreso en la República Dominicana. Y lo cierto es que antes de presentar el esquema que sugiero para esta conversación con ustedes, es preciso hacer algún tipo de observación. El título, en lugar de rol, yo me sugerí colocar roles, porque puede ser por los roles que clásicamente se definen, o puede surgir la identificación de roles en esta discusión del día de hoy o en posteriores estudios. Y como el tema es tan amplio que podría permitir el análisis desde diversas perspectivas, analizar las funciones del Congreso desde la perspectiva de los actores, desde las dimensiones normativas, lo que dicen las normas, de lo que sugiere la teoría, o las teorías de la democracia, sobre lo que debe ser el papel o los papeles del Congreso de una sociedad democrática, pues yo arbitrariamente he sugerido un esquema que quiero compartir con ustedes. En una primera parte, entiendo que para hablar de los roles de la Constitución, del Parlamento, del Poder Legislativo en la democracia dominicana, es interesante hacer algún tipo de aproximación a lo que ha sido la relevancia, el valor, la utilidad, por qué surgió el Parlamento y su relación con la democracia y con el constitucionalismo como fenómenos que aparecen y se difunden en momentos determinados de la historia de Occidente y del mundo. En una segunda parte, pretendo muy brevemente reparar respecto de cuáles son las funciones que clásicamente la teoría política de la democracia, la filosofía clásica política, le asigna a este importante espacio o poder del Estado. En una tercera parte, hacer algún tipo de descripción más que de análisis, aunque es imposible no caer en la tentación de entrar en consideración y juicios de valor acerca de las funciones, los roles que asigne la Constitución y la tradición política nacional, y por último entrar en algunos juicios o consideraciones finales que provoquen algún tipo de interacción con ustedes, porque de lo contrario no sería un diálogo, sino una exposición unidireccional. Bueno, pues a mi juicio, la aparición del Parlamento, del Poder Legislativo, como fenómeno, tiene un momento cumbre de aparición. No es su origen, sino un momento cumbre que es finales del siglo XVIII, a partir de la concreción de los dos episodios históricos y políticos más significativos
de ese siglo y probablemente de los siglos posteriores, que fueron la Guerra de Independencia y su consecuente Constitución de 1787 y la Revolución Francesa y el decálogo de derechos y de pautas que consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos dos acontecimientos hacen surgir, paren, dos fenómenos que no tendrían retorno, como fueron el constitucionalismo como fenómeno político que procuraba poner límite al poder absoluto del gobierno, en este caso en la Revolución Francesa, del monarca, y en el caso de los Estados Unidos, romper el nexo que implicaba la dependencia con la corona francesa y diseñar un original modelo o sistema político que no solo establece la primera constitución escrita, sino también la originalidad de un poder ejecutivo dirigido por una persona electa por la voluntad popular, el primer presidente electo, el de los Estados Unidos. Pero como fenómeno, el Parlamento es mucho anterior y hay evidencias históricas incontestables de acontecimientos que ponen límite al ejercicio del monarca, particularmente el antecedente probablemente mejor configurado por los estudiosos es lo que acontece con la Carta Magna, con la Magna Carta de 1215, la Magna Carta que tiene que suscribir el rey Juan Sin Tierra, por eso le llaman la Carta Magna o la Magna Carta de Juan Sin Tierra, por cuanto en ese momento el Parlamento establece como un hito, como un acontecimiento contundente y significativo históricamente, y es el de decirle: señor monarca, usted no podrá disponer más de recaudaciones y gastos si no tiene la autorización del Parlamento. Ahí aparece claramente un vestigio de la función originaria, la función primitiva del Parlamento, que es establecer controles, y en este caso controles del gasto, que es donde le duele al gobernante. Pero otro acontecimiento se da con cambios mucho más decisivos, más acentuados, más configurados y que generaron el estudio, el análisis y la profusión de textos, de estudios que sirvieron de fundamentos filosóficos, ideológicos y políticos para la aparición posterior en esos dos grandes acontecimientos de las primeras constituciones escritas, la consagración, digamos, de un decálogo de derechos, la configuración del principio orgánico de la separación, que implicaba también equilibrio y control entre los poderes, lo que los norteamericanos le llamaban el check and balance, es decir, poderes que se controlaban mutuamente para decir: mire, asamblea, usted puede hacer esto, pero también yo tengo un poder de limitar la posible dictadura de la asamblea, como decía Madison en el Federalist. Estos dos acontecimientos le establecieron límites fuertes, y el último le establecieron al rey la imposibilidad, la limitación de establecer recaudaciones. Mire, señor rey, para decirlo así en un término muy poco académico, usted podrá actuar, pero tendrá que someterse a la sujeción de la autorización del Congreso. En ese sentido, esos son antecedentes que hay que revisar. Pero, particularmente, donde aparece
configurada la idea de la separación de diversos poderes públicos en la concepción de Locke y de Montesquieu es justamente en la revolución que plantea la independencia de los Estados Unidos. Y siempre recomiendo una lectura obligatoria para entender el tema de la separación de los poderes, que es The Federalist Paper, los debates que sostuvieron Hamilton, Madison y John Jay en menor dimensión, que luego fue presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero que te deja un sedimento intelectual invaluable que todavía hoy es fuente obligatoria de los estudiosos de las instituciones clave de la democracia como los parlamentos y el fenómeno de la relación, control, equilibrio entre los poderes del Estado. Esta apreciación la entendía útil a los fines de recurrir a lo que nos llama en el día de hoy. ¿Cuál es el rol o cuáles son los roles que tiene asignado el Parlamento que hace de una institución crucial para la democracia, relevante, importante para la democracia, sin la cual no puede existir? Cuando se estableció esa demarcación de separación de poderes, ese principio de soberanía popular, esos derechos y garantías, ese artículo 16 emblemático de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no me dio tiempo colocarlo ahí y soy malísimo citando, que establece un país donde no estén consagradas las garantías de los derechos y no esté establecida la separación de los poderes, es un país que carece de constitución. Por tanto, la separación de los poderes, un poder que elabora las normas a la cual debe sujetarse el gobernante y los gobernados, y todo agente público, que no habrá inmunidad para el ejercicio de las potestades de la ley como articulador y controlador, estabilizador de las sociedades, son elementos que surgen de esos dos grandes episodios. Hay otros episodios como la Constitución de Cádiz, que con la ocupación francesa, los españoles pues convocan a Cortes Generales, le mantienen la lealtad al rey, distinto a la Revolución Francesa, que terminó decapitando al rey y estableciendo una república, ¿no? Y con un espacio con sólida supremacía del poder legislativo. Poderes o facultades que no más se mantuvieron lineales, tuvieron altos y bajos, zigzagueos. Venía la monarquía, venía Napoleón, se proclamaba emperador, venía la revolución de 1848, inspirada en la Revolución Francesa, y consagra por primera vez el voto universal masculino, es decir, rompe con la idea de castas o de clases o de titularidad de bienes para la creación de derechos. Y fueron esos tres episodios los que difundieron por toda América, digamos la América Latina, la América hispana, los institutos, los derechos, las pautas de organización del poder que mandaban estas tres constituciones o las constituciones surgidas de esos tres episodios. Ahora, ¿cuáles roles deben tener cada uno de los poderes? Hoy vamos a enfatizar en el poder legislativo. El rol, a mi juicio, por el que surgió fue el rol de control, y es en el que más voy a enfatizar. Otro rol por el que deviene el nombre es la labor de legislar, que entraña en sí también un papel de control, por cuanto la ley busca sujetar al gobernante y al gobernado, por cuando el proceso de elaboración implica un circuito de comunicación y de actuación de actores que van desde el Ejecutivo al Legislativo, que pueden observar, que le pueden repostar
Y ahí está la ley de salario, que se le dijo que no al Ejecutivo, y está lo de Miranda, que se le dijo que sí. Es decir, hay un ejercicio, hay todo un recorrido, un íter. Pero esa labor de control tiene que ver con eso, con lo que Madison decía, ¿qué es el poder? Una mala traducción, podría ser ¿qué es el gobierno? Hay que decir ¿qué es el gobierno? Pero imagino que quiso decir ¿qué es el poder? Sino el más reprochable de los actos humanos, y como reprochable y peligroso para la garantía de los derechos, hay que establecerle determinados recaudos, restricciones o limitaciones. Y ahí surge. Pero entonces hay otra labor que, aunque en la Constitución Dominicana, y probablemente en muchas constituciones no existe claramente visibilizado, es la labor que entiendo que le da, junto a la de fiscalización, mayor nivel de legitimidad a los parlamentos y a los parlamentarios, que es la labor de representación. Hay autores, como un canadiense, que cuando empezó el proceso de transición de la democracia latinoamericana, comenzó la tercera ola, como le llama Huntington, en República Dominicana en 1978, Ecuador, y cayeron en cascadas las dictaduras latinoamericanas. Ese autor, David Close, produjo un texto pequeño que se llama Legislatura, pero debe ser Poder Legislativo la traducción, Legislatures and the New Democracies in Latin America. O sea, la democracia, los poderes legislativos, algunos traducen en lenguaje académico la legislatura, pero a mí me gusta, yo prefiero llamarlo Congreso, Parlamento, Poder Legislativo. Entonces, él sostiene que hay otra labor del Congreso que subyace en su dinámica, y es la labor de representar, la labor de arbitrar los conflictos e intereses de la sociedad. Y yo les voy a demostrar más adelante por qué David Close tiene razón y no es de las funciones que más identifican los estudiosos desde la perspectiva jurídica y desde la perspectiva política del Congreso. Voy a entrar ahora a las consideraciones de lo que son las potestades o los roles que tiene asignado el Congreso Dominicano, para ver si identificamos en qué medida es una institución verdaderamente relevante, y de ahí encontrar los roles del Congreso para la democracia dominicana, que es la guía que nos debe conducir. Es la interrogante que debemos tratar, no de la respuesta, porque no hay forma de explicarlo en una conferencia. Tendría que usted hacer una investigación doctoral, que no es el propósito. Bueno, pero sí, como afirmación inicial, le puedo decir que la Constitución del año 2010 es la Constitución que más amplias potestades atribuye al Congreso Nacional. Los estudiosos, desde una perspectiva académica e institucionalista, jurídica, aplaudirían esto como un gran acontecimiento. Y en efecto lo es, porque da la oportunidad de que hoy, mañana o pasado, el diseño institucional posibilite un ejercicio dinámico del control del ejercicio de los demás poderes del Estado. Y cuando me voy a referir al control, lo voy a hacer no desde una perspectiva jurídica. O sea, hay varios debates. Hay quienes entienden que el control que ejerce el Congreso sobre el Ejecutivo y viceversa es un control de tipo jurídico, que si no consigue entrañar algún tipo de sanción, como sería el juicio político exitoso, que es muy excepcional, aún en las democracias más estables, no tiene gran valor. Y hay otros, como alguien que ha estado aquí en la Fundación Global, que es el profesor de Salamanca. Alcántara. Manolo Alcántara. Que sostiene que, no importa, seguimos con el maestro. Manolo Alcántara sostiene que el control que ejerce el Congreso
su valor es el valor político. ¿Por qué el valor político? Porque los actores que están en el Congreso, la diversidad de actores que están en el Congreso, cuando ejercen su labor de control, lo hacen porque tienen incentivos. ¿Y qué incentivo tiene un legislador del partido de gobierno para controlar? Pocos. Pero si están establecidas las normas institucionales, la oposición, y sobre todo la oposición unificada, ideológica, programática, puede perfectamente utilizar esos recursos para hacer visibles sus demandas, minar la legitimidad del gobierno y por tanto procurar o ajustes del ejercicio de las instituciones y buscar maximizar el bienestar de las políticas públicas y de los bienes colectivos que implican las políticas públicas, o al menos logran poner en atención a la ciudadanía de alguna incorrección de actores del gobierno y por tanto sacan algún tipo de dividendo, algún tipo de plus de cara a las próximas campañas electorales o de recaudación de la legitimidad. Pero en un país se puede ejercer más o menos control. Pueden existir variables muy diversas, como la actitud de los actores. Si el líder de la oposición en el Congreso no tiene vocación de hacer visibles demandas y quejas, no es culpa de la democracia. Si cuando se va a designar la Cámara de Cuentas, el partido de oposición tiene más del 33% y por cuanto puede actuar como actor de veto y como incentivo para el pacto político y diseñar una designación ajustada a los propósitos de garantizar la transparencia, si esa oposición no es capaz de mirar más allá de sus luchas fragmentarias, seguro que no va a ser de este instrumento un instrumento clave para conseguir la idoneidad de los actores que van a la Cámara de Cuentas como actor externo, igual que el Congreso Nacional. Pero la cultura política importa también. Un país con tradición autoritaria, con verticalidad, el sistema político también importa. Si tenemos 9 partidos políticos en el Congreso, como en Brasil, es mucho más probable que la estridencia se vea más. Si tenemos partidos políticos más fragmentados en términos ideológicos, más distanciados en términos ideológicos, no es lo mismo el PLD con 7 diputados en el 82, que parecían que eran cientos de diputados con una guía ideológica, que los diputados del PLD hoy. Porque cada día hay menos identidad ideológica. Y nos montamos en las encuestas y no en las ideas. Si la encuesta dice que lo bueno es enfrentar a Haití, pues nos vamos por ahí porque eso da dividendo. No sucede así en el sistema parlamentario, donde hay cohesión si no cae el gobierno. Por otra parte, hay otro tipo de incentivos, pero voy a pasar a describir, sin caer en consideración de si funciona o no, para dejar esa parte para el final. ¿Por qué las potestades son superiores? Primero, por el número de los instrumentos que establece la nueva Constitución. Y segundo, por la facilidad, por la flexibilización que la nueva Constitución de 2010 estableció en las mayorías para ejercer las herramientas o mecanismos de control. Voy a dejar el PowerPoint solo como una guía para si me piden escribir algo sobre esto, pues lo tengo como guía, pero voy a seguir para no estar en esa interrupción. Pues, en un primer lugar, digamos que la interpelación, que aunque es poco común, se ha ejercido. Y se ejerce más cuando hay gobierno dividido, es decir, cuando el Poder Ejecutivo no coincide con la configuración de los escaños en las cámaras. Por ejemplo, el PLD del 96-2000 tenía un contingente de 13 diputados, la labor del control fue mucho más alta. En el 78-82 el PRD se dividió, en la discusión de Madrigal y en otros proyectos hubo mayor nivel de control,
¿Por qué? Porque una parte del PRD perseguía la actuación de los otros, de ministros de su propio partido. Y ahí hay toda una tradición de un divisionismo endémico, como dice Ana Belén Benito en un estudio, que hasta hoy está en el PRD, está en el PRM. No estoy haciendo propaganda política porque tengo un espacio de esa naturaleza, pero le quiero decir que si la oposición fuera más vigorosa y unida, pues podrían intentar un ejercicio de fiscalización y control más adecuado, porque los estudios que se han hecho en la academia dan cuenta de que cuando hay coherencia entre la conformación del Ejecutivo y el Legislativo, cuando hay gobierno unificado, como le llama la ciencia política a eso, pues hay menos incentivo o menos probabilidades de una labor profusa de fiscalización y control. Hoy la interpelación es más fácil porque exige 2/3 partes de los presentes. Antes se exigía 2/3 partes de la totalidad. Si eran 178 diputados, casi nunca había 120, por tanto nunca íbamos a lograr. Hoy es, si hay 95 y hay quórum, la 2/3 parte de esos 95 hacen llamada. Pero se ha establecido en la nueva Constitución la posibilidad, aunque yo siempre defendí que por el principio mismo de la separación de los poderes del Estado y la misma teoría de los teóricos de la democracia, dejaba claro que las comisiones legislativas siempre tenían o tienen el poder de llamar a un funcionario. Y eso es fiscalización y eso es control. Ríndame usted cuenta por qué usted, que está en bienes nacionales, está mandándose bolsas de comidas. Usted debe proteger los bienes nacionales. No tiene que hacer programas de ese tipo. Para eso está el plan social. Pero la oposición puede o no lo hace. Porque es muy difícil que un partido de gobierno, ni aquí, ni en ninguna parte, excepto en los Estados Unidos, donde hay otros incentivos locales, mediáticos, que el partido no puede controlar a la hora de elegir el candidato o la candidata. Pero en Europa eso no puede pasar, porque que se le va de la mano al Partido Socialista o al Partido Popular en España, sencillamente lo separan del partido y no va a ser más candidato. Las invitaciones, el llamado a comparecer o a informar de un funcionario, pero lo más importante de la nueva Constitución, antes, en la Constitución de 1966 y sus modificaciones, un funcionario era llamado por una comisión o por el Congreso y si no iba, no había consecuencia, más que la visibilidad de la crítica de la oposición y de los medios. Recuerdo cuando yo era presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, llamamos a Candelier por el tema de los intercambios de disparos, y el presidente, tenía que mi amigo, dijo, no vaya para allá a perder tiempo, públicamente. Hoy, en la nueva Constitución, estaría en desacato, sancionado severamente, y lo podemos mandar con una coacción a buscar. Eso es garras institucionales para el Congreso. Y en algún momento se va a ejercer, y de hecho se ha ejercido, el juicio político a la Cámara de Cuentas, la interpelación del exministro Ferlucho Jiménez, incluso en un gobierno donde tenía mayoría su partido, la interpelación del ministro de Medio Ambiente Max Quick en el Senado de la República, llamados permanentes, llamado al director de aduanas hace poco al Congreso, en fin, son formas que naturalmente cuando un partido tiene mayoría en una comisión, pues el ejercicio es menos estridente porque tampoco genera los dividendos racionalmente que debe buscar un parlamentario. La constitucionalización de las comisiones. La función de fiscalización y control se establece con claridad. El Congreso tendrá la potestad de fiscalizar y controlar la fiscalización de las cuentas nacionales. En la nueva Constitución el presidente no lleva unas memorias el 27 de febrero. El presidente de la República rinde cuenta, dice el texto constitucional. Entonces, el Congreso debe tener las herramientas y la oposición debe tener los recursos técnicos y humanos calificados en sus bloques para darle seguimiento a esa rendición de cuentas del presidente y reclamarle y limitarle. No lo hacen. No es culpa del diseño institucional, es probablemente culpa de la visión o de cultura política de la bancada, del partido o de la sociedad.
Pero en la nueva constitución el presidente de la República no puede hacer lo que se hizo. En El Salvador hace poco, el presidente de El Salvador quería enviar tropas a Medio Oriente. Y el partido muy ideologizado, el Frente Farabundo Martín, fue quien llevó la voz cantante y le negó eso, porque la constitución se lo establece. Bueno, pues en el 2002 aquí se mandaron soldados de Irak. Por suerte no pasó nada grave. Pero no hubo consulta ciudadana ni consulta institucional, porque la constitución anterior no lo establecía. Hoy el presidente ni puede permitir que lleguen tropas, ni puede permitir el envío de tropas al extranjero. No puede declarar el estado de excepción, no puede declarar el estado de conmoción, no puede declarar el estado de defensa, que antes se declaraba y luego se le informaba. Cada día hay más restricciones y por eso es importante el Congreso para la democracia, porque sus potestades establecen lo que es justamente la democracia, el ejercicio limitado del poder, para que ese ejercicio no desborde las potestades, las facultades de ese gobernante y ponga en tela de juicio las garantías y los derechos de los y las ciudadanas. Por ello es relevante. Pero hay otro elemento que es bastante importante y es el papel del Congreso en las políticas públicas. Pero la función de control, a mi juicio, por donde puede ejercerse una mejor elaboración, es justamente en el rol del presupuesto, el rol del Congreso en el proceso de evaluación, de anticipación y de elaboración de este instrumento. El presupuesto es, además de un instrumento de desarrollo, un instrumento de control por excelencia, que aunque es una iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, cada día el Ejecutivo tiene menos discrecionalidad. Y oigan por qué. Hasta el año 2006, me corrige María, cuando se estableció la ley orgánica de presupuesto, los presidentes dominicanos tenían una cuenta, la 1401, que le otorgaba, o tú me puedes corregir, Máximo, que sabes de eso. La cuenta 1401 es. Sí. Cuidado, que sea la de manutención de menores. Bueno, esa 1401 establecía que si al final del ejercicio fiscal existía algún tipo de excedente, el presidente de la República disponía discrecionalmente del 75% de esa cuenta. Ya eso no es posible. Hoy el presidente, si quiere alterar partidas, tiene que remitir, además está obligado a enviar a mediados de año un presupuesto, ¿cómo le llaman? Complementario, de forma tal que le otorgue a la Asamblea, con su pluralidad de actores políticos de distintos partidos, la oportunidad de hacer visible cómo ha sido el desempeño, cómo han gastado lo que se le estableció, lo que se le fijó como partida. Pero ya el gobierno tiene que establecer con claridad hacia dónde van las partidas y poder trasladarlas de un lugar a otro sin autorización congresional. Pero lo que entiendo más trascendente de ese proceso, del rol del poder, aunque hay un autor que me encantó, este inglés, se llama un Webner, se llama Legislature and Budget Process, dice el mito del control fiscal. Él dice que ha habido momentos de control fiscal y que en los Estados Unidos y en Inglaterra, como en Francia, ha habido momentos históricos donde ha sido fuerte el ejercicio del control presupuestario. Pero en Estados Unidos es superior porque es el único país del continente americano donde el presidente de la República no tiene iniciativa legislativa. Recuérdense que el presidente de los Estados Unidos no tiene potestad de enviar una ley, tiene que enviarla por vía de sus bancadas, pero él no tiene la facultad que tiene el presidente dominicano y todos los demás presidentes de la región de enviar un proyecto de ley. El sistema parlamentario con la iniciativa que tiene un ministro que viene del propio parlamento de enviar un proyecto. Bueno, él dice que el tema hoy es de mitos, pero sí hay un instrumento valioso, y es que él muestra en su investigación varios hallazgos. Primero, que cuando hay gobierno dividido, es decir, cuando la mayoría tiene
cuando la oposición tiene mayoría parlamentaria es más fácil hacer visible, atacar, pero que el control no puede poner en tela de juicio la estabilidad democrática, no puede propender a fragmentar la democracia. Entonces distingue entre control y obstrucción, que en los Estados Unidos y en Europa no pasa nada, pero en estos países puede dar al traste en un momento de movilizaciones con la caída de un gobierno, y ya ha habido experiencia. El otro elemento es el juicio político, que también se les redujo el porcentaje. Señores, antes era las 3/4 partes para hacer un juicio político. No, las 3/4 partes. 75% ve la matrícula. Hoy es la 3/4 partes. Y el juicio político, recuérdense que distinto a la interpelación es para llamar a un funcionario del Poder Ejecutivo, un director o un ministro. Pero al presidente no lo podemos llamar, sino que le podemos procesar el juicio político al alcalde, al diputado, a los funcionarios electos por el voto popular, a los diputados para la CEN, llamarlo, someterlo. Pero también nosotros ejercemos control en la medida que le decimos, cuando mandan una propuesta de un embajador, se le dice sí o no. Yo recuerdo que en el año 99 el presidente Fernández envió a Bienvenido Pérez como candidato a ser, ¿cómo se llama?, en la ONU, embajador en la ONU, y el Senado dijo que no, es una potestad exclusiva del Senado. Pero la designación del defensor del pueblo es otro mecanismo de control. Pero además la designación de la Cámara de Cuentas. Miren, señores, por encima del pacto entre el presidente Fernández y Miguel Vargas, los legisladores nos pusimos de acuerdo en que había que reivindicar la Constitución de Juan Bosch del 63, revocada por la del 66 de Balaguer. Y establecimos que la Cámara de Cuentas tiene como función el control externo. Y yo sé, y me siento bien esa iniciativa. Y dijimos que hay que dar la oportunidad a la pluralidad de actores políticos para que las ternas surjan del legislativo, como estaba en la Constitución del 63. Y establecimos que viniera de la Cámara de Diputados. Pero antes era la designación por mayoría simple, por mayoría absoluta, la mitad máxima de los senadores. Hoy es la mayoría calificada de los senadores, pero la mayoría calificada de la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para que exista una especie de incentivo institucional a que los partidos se pongan de acuerdo, no en un reparto, sino en una elección con idoneidad. Ahora, ¿qué pensó un sector del PRD? No, que me pongan uno a mí. Y el otro sector, que me pongan uno a mí. Y se lo pusieron en la terna, pero naturalmente los actores políticos y las instituciones no son neutrales. Un Senado controlado por un partido, cual que sea el partido de los dioses, va a tratar de tener menos molestia en su ejercicio. Entonces, el rol ahí era preponderante de la oposición, pero no es un fallo del diseño institucional. Por último, la parte de legislativa, solo quiero hacer 3 observaciones. La función de legislar, ya lo he dicho, no es solo el proceso de elaboración de la ley, sino que en el proceso de elaboración de la ley intervienen, subyacen también mecanismos de control entre los poderes públicos. El Ejecutivo controla al Legislativo y el Legislativo al Ejecutivo. ¿Cómo lo controla? Por ejemplo, la ley orgánica de la Policía Nacional que envió el presidente Danilo Medina, nosotros le hicimos modificaciones sustanciales. El proyecto de reforma constitucional nosotros lo alteramos sustancialmente. Y hay otros que pasan como fue concebido por el Ejecutivo. Tenemos 10 años discutiendo el Código Penal, lo que significa que ha habido una deliberación y los actores se ponen en pugna, cooperan, se enfrentan en una relación normal de cooperación y conflicto entre los poderes públicos. Eso es parte esencial de la democracia. El tema de los tipos de leyes y las mayorías exigidas. El hecho de que la República Dominicana se haya establecido en la nueva Constitución el concepto de leyes orgánicas para las leyes que organizan derechos sobre poderes públicos, en fin, hace de esto una profusión de normas que exija que por lo menos en la Cámara de Diputados, por el sistema electoral, que es un sistema más proporcional, donde un partido saca el 20% y saca más o menos, eso se refleja en los escaños. En el sistema de los senadores es una cosa asombrosa. El único país del mundo donde hay un solo senador por provincia, yo saqué 50 y tanto %, pero el otro sacó 42.
Y las preferencias de ese electorado no están expresadas en el Senado. Entonces la Cámara de Diputados tiene mayores oportunidades para ejercer esa labor de veto a cualquier iniciativa que el Poder Ejecutivo quiera cambiar, modificar el estatuto. Ahora bien, algunos estudiosos han establecido, como Scott, hay un estudio buenísimo que se llama Presidentes proactivos y legislativos reactivos en América Latina. Dice que los poderes legislativos tienen potestades muy marginales o activismos muy marginales, pero una investigación muy reciente de la profesora, me lo regaló Víctor Mateo, Mercedes García Montero, pues da cuenta, refuta la tesis de Morgenthau y de Gary Scott, así se llama, de que no es cierto que en América Latina los legislativos son proactivos. Y una muestra de ello también es algo que encontré en un texto en una investigación de Stein, que está en el libro que publicó el BID, La política de la política pública. Si ustedes se dan cuenta ahí, en México el 96% de las leyes que se aprueban han tenido origen en propuestas del Poder Ejecutivo. En Paraguay el 83%, en Honduras el 79%, en Venezuela, Chile, y así va bajando hasta Costa Rica, que tiene una amplia tradición institucional, Ecuador, Perú, en fin, eso era del 2005, las cosas pueden haber cambiado. Ahí no está la República Dominicana, pero en la República Dominicana hay muchas iniciativas. Les digo, ley de acceso a la información pública vino del Congreso, la ley de declaración jurada vino del Congreso. La propuesta de la igualdad de salario por trabajo de igual valor entre hombre y mujer vino del Congreso. La ley de la violencia intrafamiliar tuvo su origen en el Congreso. La ley de los derechos de las personas ante la administración pública, para mí la ley más importante después de la Constitución, vino del Congreso. Fue una iniciativa suscrita por mí y por Cristina Lizardo. Y la ley orgánica del presupuesto fue del Ejecutivo, pero fue modificada sustancialmente en favor de la potestad del Congreso. Y, en fin, no puede decirse, y es la conclusión fundamental a que ella llega, quién controla a quién, se llama el texto, en América Latina, y demuestra que no, que hay congresos que son muy reactivos, muy sumisos, pero hay otros que, aunque incluso cuando el partido controla, se le producen alteraciones en el proceso legislativo, porque los estudios de ellos son en el proceso de elaboración de las leyes, no entran en la unidad de análisis del control o de la fiscalización. Y por último, la labor de representación. Estimo que esta es una labor clave, malentendida tanto por la ciudadanía como por parte de los representantes en los ayuntamientos, en el Congreso, en la política, y tiene que ver con una tradición muy profundizada en la cultura política, de actitudes, de los actores, de las élites, pero también de la ciudadanía. Y una muestra de ello es el eslogan "llegó papá, llegó mamá". Eso no es casual. Es que un segmento de la población, y lo dice el estudio de Demos del 2004 y de antes del 2000, que los ciudadanos dominicanos, un 89%, y mientras menos ingresos de información académica tienen, entienden que los representantes son como el padre de familia que tienen que resolver todo. Entonces, ante esa situación, los políticos meditan y dicen, y no lo estoy justificando porque creo que es lo que hay que cambiar, y dan respuestas literales. Eso se agudiza con el voto preferencial porque la proximidad del diputado hace que, pero además porque el Congreso tiene una autonomía presupuestaria que le arrancó el PRD al PLD cuando tenían un bajo contingente legislativo en el 97 y se llevaron mucho dinero para instituciones que ellos controlaban, pero que ahora lo controla otro, porque uno no sabe para quién diseña. La Constitución del 2002 fue para la reelección de uno y sirvió para la reelección de otro. Entonces los actores políticos también debemos tener cautela a la hora de diseñar y pensando que siempre vamos a estar en el poder. Esas son partes, se lo confieso, que son parte de la discusión permanente en el comité político. Parece que siempre que seremos eternos en el poder.
Creo que para una buena labor de representación, una buena labor legislativa y una buena labor de fiscalización y control es preciso encontrar con herramientas, recursos humanos, y se ha confundido, se ha reducido la labor de representación a un intercambio entre élites y representantes y ciudadanos que privilegia respuestas individuales, redes de leales en lugar de respuesta colectiva. A mi juicio, el ejercicio de la labor de representación debe procurar lo que debe procurar la buena política, que es proveer bienes colectivos, que es proveer respuestas colectivas. Le ponía siempre de ejemplo al presidente Fernández. El presidente, cuando se aprobó la implementación del sistema de seguridad social, los barrios que están en el entorno de Zona Franca de Santiago no le piden receta a los políticos. ¿Sabe por qué? Porque el 80% eso lo tiene cubierto. Pero no van a pedir que, porque ahí casi todos trabajan en Zona Franca y tienen un empleo formal, probablemente mal pagado, pero eso implica un incremento del salario real y por tanto no van a buscar una relación clientelar. Depende menos del político que da un favor a cambio del voto. Entonces el clientelismo se puede combatir con políticas públicas. Entonces yo le pongo esa imagen ahí de un ejercicio que yo estoy haciendo en mi labor de representación. La idea de representación va asociada al territorio, pero va asociada también a los intereses, programas, ideología, tradición, reputación histórica de tu partido. Va asociada también a las preferencias de los objetivos nacionales, a la preferencia de los ciudadanos o de un segmento de los ciudadanos, a tus ideas, a tu cosmovisión. Y entiendo que como prefiero insistir en una labor de representación que privilegie las preocupaciones colectivas, le pongo esa imagen de lo que yo le denomino mesa de consulta ciudadana. Como Santiago tiene 1 millón de habitantes, el político que va con una ambulancia se lo lleva. Probablemente no es lo mismo en una provincia pequeña del sur, empobrecida. Pero el que va a dar receta tiene que buscar 10.000 millones y robarse el Banco Central. Es decir, la legitimidad de allí no se va a construir y por eso usted ve que los senadores de Santiago son tradicionalmente tiñosos. Domínguez, Brito, Camejo, Valentín, esa gente lo resuelve, pero lo eligen. Y cada vez que se vienen, aparecen bien. ¿Por qué? Porque usted no tiene toda la bolsa del universo, el dinero del universo para distribuir favores y canonjías, y tiene entonces que empatizar en lo colectivo. Esa es la gente de Jánico votando por 1000 demandas. Pero como las demandas son infinitas y los recursos limitados, les invito a que me entren a mi página a ver si pueden ver la mesa de consulta ciudadana. Ahí ya están votando por 4 obras. Las 4 están en ejecución hoy, pero eran 110 obras. Entonces el ejercicio que ellos mismos votan, no el senador, eso me permite proximidad. Hernán está ahí, que es testigo de que lo vivimos fastidiando para llevar instituciones serias. No una institución que va a recibir fondos para estar distribuyendo fundistas, más lo mismo. No, eso no. Instituciones que hacen una labor en Santiago. Esa es mi labor de representación. Que perdió Casa de Arte. La Alianza Cibaeña los fondos. Vamos a gestionarlo. Ahí está Hernán, que no me da mentir. Entonces, eso es enfatizar en eso. Ya como balance final les puedo decir lo siguiente. El Congreso Dominicano es útil para la democracia. Todo es del color del cristal con que se ve. Yo tengo una serie de consideraciones finales que no las voy a presentar porque me van a asustar, pero depende de cómo usted vea la copa. ¿Está medio vacía o medio llena? Si usted es optimista, usted se da cuenta que el ejercicio de haber destituido a la Cámara de Cuentas en un momento fue un ejercicio interesante. El ejercicio de llamar a un funcionario es interesante. El ejercicio de un senador o una senadora, un diputado que se para y grita y denuncia que el ministro Tano está haciendo su labor y se hace visible por los medios y las redes sociales, eso es importante para la democracia, esa diversidad. Que la configuración del Congreso hoy esté favorablemente, mayoritariamente de un partido, mañana no será así. Y ha habido momentos que no ha sido así. Lo importante es que hoy la democracia dominicana dispone de mayores mecanismos e instrumentos y mayores facilidades por cuanto los porcentajes son menores. Mire, antes modificar o ponerse de acuerdo para negociar con el Ejecutivo con el presupuesto era imposible. 3/4 partes.
de los presentes, de la totalidad. Hoy es una mayoría calificada, pero si el Ejecutivo no envía al 1 de octubre para dar tiempo a que se discuta el presupuesto con mesura, que intervengan juicios técnicos, pues definitivamente, si no lo envía, el Congreso tiene a su favor que se reduce la mayoría para modificarlo y lo modifica con mayoría absoluta. Un gran logro de esta Constitución. Ahora bien, el Congreso, a pesar de ser importante para la democracia, cada día tiene menos legitimidad. Ha aumentado en los últimos tiempos. Pero si usted observa el nivel, estudios como Latinobarómetro y LAPO, ¿qué ha pasado aquí? Aquí está el Congreso, ¿no? No sirve esto. Bueno, el Congreso está por debajo, está por encima del sistema de justicia, por encima de la policía y por encima de los partidos políticos. Los partidos políticos están en el suelo. Y si los partidos políticos están en el suelo, el Congreso lleva consigo la suerte de los actores que vienen propuestos por los partidos políticos. Son importantes para la democracia. Tanto LAPO como Latinobarómetro, como dos encuestas con algún valor científico y académico, dan cuenta de que los ciudadanos, mayoritariamente, más del 60% de la población latinoamericana, dicen que los parlamentos son importantes para la democracia, pero también dicen no confío en ellos. Entonces, los legislativos deben hacer esfuerzos por ser instituciones que recauden mayor nivel de estima ciudadana. ¿Cómo puedo lograrlo? No tengo una solución. Sin embargo, entiendo que los congresos no pueden seguir actuando como instituciones verticales, porque la sociedad cada día es más horizontal. Deben utilizar sus recursos, que son bastantes, también para recaudar, fortalecer los recursos técnicos humanos que tenemos, pero para ampliarlos. ¿Por qué permitir que los PhD y los másteres se lo lleven otras instituciones del Estado o se lo lleve el sector privado? ¿Por qué no disponer de una parte de ese presupuesto obligatoria, rígidamente, para designar personas con competencia que permitan colocar vis a vis al Congreso y a los ministros a la hora de la elaboración de políticas públicas, a la hora de evaluar los presupuestos, las ejecuciones de los presupuestos? Pero si seguimos designando personas a partir de las preferencias, de redes de lealtades, no es que todo es así, pero hay mucha capacidad de quienes dirigimos el Congreso de remover técnicos y de designar gente en funciones técnicas que no tienen el valor ni la formación técnica ni profesional. Entonces, eso podría ser una salida. Otro, crear unidades de análisis e investigación independientes. Yo lo propongo en la ley de fiscalización y control, que a mi juicio es la otra gran ley que complementa la Constitución. Ha perimido varias veces, y yo le pido a mis hermanos diputados que piensen que esas disposiciones de la Constitución tan amplias no van a funcionar debidamente si no se hace su implementación mediante la ley de fiscalización y control, que establezca cuál es el protocolo, cuál es el mecanismo, cuáles son las sanciones, cómo proceder, cómo deben intervenir, cómo se formulan las preguntas, qué tiempo tiene cada bancada, en fin, todos esos elementos para operativizar el ejercicio de esas labores de fiscalización y control. En definitiva, hoy tenemos un Congreso con mayores potestades. Hemos logrado avances institucionales y legislativos bastante importantes. La labor de representación hay que mejorarla para coherenciarla con los objetivos nacionales, con la ley de estrategia nacional de desarrollo y, naturalmente, ejercer labor de control que conflictúe con el Ejecutivo cuando sea preciso, pero también cooperar cuando de iniciativas que propendan al bienestar colectivo se trate en favor del Poder Ejecutivo. Por ello, lo dejo hasta aquí y les reitero que, a mi juicio, que no soy tan pesimista, están dadas las condiciones para que, aunque el Congreso tiene tareas pendientes serias, existen los instrumentos para que cada día más juegue un rol más destacado en favor de la democracia, la consolidación del Estado de Derecho y, por tanto, en la maximización del bienestar colectivo, que debe ser el objeto de cualquier entidad del Estado. Gracias.